que un tiempo en esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, bienvenidos a este programa, Tiempos de Restauración, de Casa de Restauración. Les damos la bienvenida, gracias también, el agradecimiento porque concluye casi ya un año más y pues estamos aquí al aire, seguimos, ¿verdad? Luchando y esforzándonos cada día por llevar la palabra del Señor como así él lo desea, mis amados. Así que ahora sí que les doy las gracias de parte de mis amados pastores, el pastor José Manuel Peña Hernández y nuestra pastora Alejandra Leiva González, quienes pues siguen apoyando este programa, siguen orando porque cada palabra que se comparta en cada programa pues siga siendo de bendición y edificación para todo aquel que escucha. Y bueno, mis amados, para que no me conocen, soy la doctora Obdulia López López, su amiga, su hermana en Cristo. Y aquí estamos yo muy gozosa de que Dios nos permita estar en un programa más, casi a punto ya de terminar el año 2025 y esperando, bueno, que sea la voluntad de Dios y la voluntad del Señor, nuestro papá Dios, es darnos un año más, pues adelante. Solo le pedimos que nos dé la fuerza, la energía, la salud, la vitalidad, el amor, la pasión, la llama de la fe ahí en nuestro corazón cada día, que siga encendiéndose con su presencia. Así que, mis amados hermanos, hoy, como les había prometido hace 15 días, en el programa de hace 15 días, les prometimos que íbamos a continuar hoy en este programa, pues con el tema de la comunión con el Espíritu Santo. Pero antes que empecemos el tema, pues les voy a invitar a que nos acompañen todos los domingos a nuestro servicio familiar a las 11 de la mañana, ahí en Casa de Restauración, nuestra iglesia, nuestra casa, ahí adoramos, ahí escuchamos palabra, ahí somos edificados, ahí somos, amados hermanos míos, pues transformados por la palabra del Señor. Entonces te invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestro servicio familiar, ahí en Zapotal Primera, pasando el tope entre el crucero de Zapotal, iniciando el Zapotal Primera, ahí donde está la tienda y la papelería Danieli. Ahí está la entrada, está el letrero que les ubica al interior, que está nuestra iglesia. Así que los invitamos. Amados hermanos míos, pues vamos a continuar con este tema tremendo y maravilloso, el cual el Señor puso en mi corazón y creo que ahora sí que es fundamental, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero recordarte, porque esto nos enseña la palabra de Dios, esto no es sacado de ningún otro libro, sino de ese libro sagrado y maravilloso que es nuestra guía de vida y que todos los hijos de Dios debemos de tener una en casa, y no solo una, buscar. Yo tengo muchas versiones en las que si no le entiendo en esta, busco en la otra y busco la manera que se me quede más clara, pero sobre todo le pido la guía, ahora sí que la revelación de la palabra al Espíritu Santo de Dios. Y entonces la palabra nos enseña algo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14, que esto compartíamos hace 15 días en el programa anterior de comunión con el Espíritu Santo. Este versículo que es fundamental, que era un saludo, el saludo que estaba dando el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. Entonces a los hermanos de Corintio, amados, les estaba dando un saludo, pero un saludo que tiene un mensaje profundo, porque les dice, la gracia del Señor Jesucristo, dice la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amados hermanos, ya la gracia la tenemos ahí dada por Jesucristo en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús para darnos salvación. Es una gracia inmerecida, que esa gracia ahí está nada más que tú y yo decidamos seguir a Cristo. El amor de Dios lo tenemos todo el tiempo, ese amor que no habrá nada, tú y yo, siendo imperfectos o perfectos, siendo
como somos, Dios nos ama. Ese es un amor genuino y verdadero. Eso es un amor que siempre va a estar ahí, que no se hace más grande ni más chiquito, ni es un amor bajo condiciones. No es un amor que tengamos que hacer algo en particular o tengamos que pagar un alto precio. Ya lo pagó Jesús, nuestro Señor. Jesús ya pagó el precio que tenía que pagar para nuestra salvación. Pero ese amor del Padre es un amor que siempre va a estar ahí. Nuestro Padre Celestial lo que más desea es que tú y yo, pues, que decidamos tener el camino correcto, y nos los enseña la palabra. Él desea que nosotros elijamos ese camino que nos lleva hacia Él. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es la vida? Amados, pues es nuestro Señor Jesús. No hay otro camino, solo es nuestro Señor Jesús. Y entonces, pues ahí vamos, pues, a palpar con más evidencia en nuestras vidas día a día, pues el amor de Dios. El amor de Dios es algo tan hermoso y maravilloso, que aquellos que no lo conocen se están perdiendo de muchísimo, muchísimo. Hay gente que no conoce a Dios. Hay personas que incluso, pues ellos aseguran que Dios no existe. Hay gente que pues están los ateos, ¿verdad? Que para ellos, pues es puro invento del mismo hombre. Ese invento es como que un deseo de tener a alguien y superior a nosotros. Pero la realidad es que Dios existe, Dios es real, Dios es poderoso, es el creador del cielo y de la tierra. Y amados, pues el que quiera creerlo, que lo crea. Pero lo que hemos creído y creemos en todo lo que dice la palabra, pues hemos llegado a conocer y palpar de alguna manera. Lo estoy diciendo en una manera metafórica. Hemos llegado a palpar el amor de Dios. Lo vemos en muchas cosas que van pasando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la vida de nuestros hijos, de las personas que amamos, en todo, en el transcurso del día a día, vamos viendo el amor de Dios. Y nos damos cuenta que a pesar de que no merecemos el amor del Señor, aunque aún todavía no nos esforzamos lo necesario, lo suficiente, como Él se lo merece, mis amados hermanos míos, el Señor nos sigue amando de la misma manera. Eso no quiere decir que no nos esforcemos por ser mejor. Obvio, hay que esforzarse por ser mejor, porque nuestro Dios, nuestro Padre, se merece lo mejor, mis amados. Y bueno, este versículo nos hace ver algo muy importante, que es ese saludo que dio el apóstol Pablo a los corintios, y que de verdad es un mensajote, es un mensaje grande, totalmente maravilloso. La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y este profundo mensaje, este profundo saludo es de lo que vamos a continuar, porque nos quedamos todavía como que a medias en el programa anterior. Y algo que vamos a ver en esta noche, mis amados hermanos, pues es que lo que nos dice Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos enseña algo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos míos, esta es una palabra hermosísima que nuestro Señor Jesús nos recuerda. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Jesús nos dejó, que dijo y que quería que nosotros recordáramos cada día, aquí está en este libro hermoso y maravilloso que es la Biblia. Y que en esto, cuando nosotros lo leemos, estamos guardando en nuestro corazón y se está depositando aquí en nuestro corazón. Y cada vez que el Espíritu Santo está, si el Espíritu Santo vive en nosotros, en todo lugar y en todo momento, el Espíritu Santo nos los va a hacer recordar. Cada palabra, recuerda esta palabra. Yo no sé, a los que me están escuchando,
y que de pronto pasan por ciertas circunstancias y que tienen conocimiento de la palabra, no me dejarán mentir que cuando tienen de pronto alguna circunstancia, algún problema, alguna adversidad, alguna situación, viene una palabra a su mente y les recuerda que la promesa del Señor que estará con nosotros, que, que no nos afanemos, que Él nos ama, que Él nos cuidará, que Él nos proveerá, que Él ya nos sanó. O sea, viene mucha palabra de parte de Dios, pero no es que nosotros como que lo recordemos solamente porque sí, así nada más, no, es porque el Espíritu Santo de Dios nos los hace recordar, viene, o sea, recuerda, nos hace recordar esa palabra que en algún momento nosotros escudriñamos, estudiamos, leímos, que se nos compartió a lo mejor en alguna predicación, en alguna enseñanza, en algún discipulado. Pues toda esa palabra, mis amados, eso, si nosotros lo atesoramos, pusimos la atención que podíamos a poner, que debimos de haber puesto, y la guardamos en nuestro corazón, en algún momento el Espíritu Santo de Dios la va a hacer revelar y va a darnos ese consuelo que necesita nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro espíritu, en el momento justo y preciso que lo necesitamos. Entonces Juan capítulo 14, versículo 26 nos recuerda eso, que el Espíritu Santo es el consolador, que está en el lugar en el que nuestro Señor Jesús estuvo en ese tiempo, hace más de 2000 años en la tierra, estuvo aquí presente, ¿verdad? Cuerpo, así, en un cuerpo humano, un ser humano, caminando por esta tierra, pero ya en su lugar ya no está ese Jesús, sino está su Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo podemos tener, amados, todos los que deseamos al Espíritu Santo de Dios, en todo el hombre o mujer, el niño, el joven, el adulto mayor, todo aquel que lo desee en cualquier momento, en cualquier lugar de la tierra, del universo, si alguien hay con un deseo y el anhelo del corazón, en el corazón del Espíritu Santo de Dios, ahí va a estar el Espíritu Santo, porque tiene ese poder, porque tiene es omnipotente, omnisciente, omnipresente, puede estar en cualquier lugar. Esa es una de las ventajas más grandes y a eso se refería nuestro Señor Jesús, que nos convenía porque Él pues en esa condición de carne, de cuerpo, de ser humano, pues no podía estar en todos los lugares, ¿verdad? Que Él quería estar cuando estuvo hace más de 2000 años caminando en esta tierra. Pero el Espíritu Santo, amados, puede estar con nosotros en todo. O sea, ahorita donde estás tú, si tú lo anhelas y lo deseas, ahí está contigo. Si tú eres un hombre o una mujer que ora, que ayuna, que lo busca, que se rinde, que es obediente a la palabra, pues ahí va a estar morando el Espíritu Santo en ti. No tenemos que andarlo buscando en algún lado. No necesitamos irnos al otro lado del mundo para encontrar al Espíritu Santo de Dios aquí donde tú estás. O si no lo conoces, mis amados, pues lo único que tienes que hacer es anhelarlo, un deseo total en tu corazón. Dobla rodillas si tú quieres, o si no, siéntate, si no te puedes arrodillar, siéntate o simplemente inclina tu cabeza como un signo de rendición o alza tus manos diciendo: Señor, aquí estoy rendida delante de ti. Amados hermanos míos, solo es rendirnos a Dios y su Espíritu Santo va a estar con nosotros, va a estar porque fuimos preparados para ello. En ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, amados, a veces no lo tomamos con la importancia que es, pero en ese sacrificio, como dice la palabra, fue hecho en dos el velo, ese velo que nos impedía estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios, en la presencia del Señor. Hoy en día tú y yo tenemos ese privilegio tremendo, maravilloso y poderoso, ese honor de poder ser el templo del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos
la oportunidad grande y maravillosa de ser portadores del Espíritu Santo. Pero como les decía hace 15 días en el programa, el Espíritu Santo no va a vivir en un cuerpo de alguna persona que fornica, no va a vivir en medio del pecado, obviamente no, mis amados. Es el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que esforzarnos cada día porque ese Espíritu mora en un lugar que sea o sea, que ese lugar sea merecedor de su presencia. Entonces nos tenemos que esforzar cada día. ¿Y cómo? Pues obedeciendo la palabra, no es tan difícil. Quizás se nos complica en ciertas áreas, yo siempre he dicho, no es tan fácil, es cierto, no es tan fácil, pero tampoco es imposible y tampoco es tan difícil que no lo podamos realizar. Sí, nos va a ser como que complicado en ciertas áreas en nuestra vida, en ciertas áreas que nosotros tenemos que trabajar y cambiar. Pero hay otras áreas que va a ser súper fácil, amados hermanos míos, rendirnos totalmente. Y en otras vamos a trabajar más, pero todo se puede de la mano de Cristo Jesús. Todo en este mundo, dice la palabra de Dios, que nada es imposible para el Señor. Y si hay ese deseo en tu corazón, si hay ese deseo, amados, pues el deseo del Señor, pues es que tú te rindas, es que nos rindamos delante de Él y pues obviamente, pues haga esa fusión de su espíritu con nuestro espíritu, que después de todo nuestro espíritu le pertenece, o sea, todo le pertenece al Señor, eso es algo verdadero, todo lo que hay en este universo, esta tierra, nosotros, nuestros hijos, todo le pertenece a nuestro Dios. Pero así, amados hermanos míos, nuestro espíritu tiene el soplo de Él, o sea, ese soplo de vida que nosotros tenemos le pertenece totalmente al Señor. Y entonces cuando ese espíritu de nosotros se fusiona con el Espíritu Santo de Dios, es algo hermoso y maravilloso. Quizá no tengamos grandes cosas materiales que nos puedan importar o que le importe al mundo. Porque mira, cuando realmente conocemos al Señor, ya las cosas materiales pasan a segundo término. No quiere decir que no nos haga falta, no quiere decir que no sean necesarias para las cosas que tengamos que hacer y realizar, no quiere decir que pues no las voy a requerir. No quiere decir eso, sino que ya no hay ese apego a las cosas materiales, ya no hay ese apego a todo lo que nos rodea. Ya como que se nos hace un poquito más fácil soltar ciertas cosas o decirle, bueno, pues si lo tenemos, qué bien, y si no, pues también. Pero aquí lo más importante es que estemos con Dios, que Dios esté a nuestro lado. ¿Y cómo sabemos que Dios está a nuestro lado? Porque, amados, porque va a haber una paz en nuestro corazón. En medio de las cosas que podamos vivir día a día, va a haber una paz en nuestro corazón. Eso es la señal de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Independientemente de que si tengamos o no tengamos, pero si hay paz en nuestro corazón, hay esa tranquilidad, esa confianza en el Señor. Amados hermanos míos, el Espíritu Santo vive en tu corazón, vive en ti. ¿Por qué? Porque eso es nuestro Señor. Hay esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, esa mansedumbre, esa confianza, ese amor que de pronto tú sientes, ese amor que tú sientes hacia ti mismo como persona, ese amor que tú sientes hacia todo lo que te rodea, ¿sí? Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está viviendo en ti. Pero si tú sientes odio hacia la demás persona, si tú no tienes paz, tú no tienes tranquilidad, tú lo que tienes es ansiedad, miedo, terror, pánico y todo eso, pues el Espíritu Santo, déjame decirte, mis amados, que no está viviendo en ti y te estás perdiendo de mucho. Y que todo lo que te provoque ansiedad, desesperación, ese estrés, puede provocar muchísimas cosas en contra de tu salud, de tu cuerpo.
y a la vez, cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, puede haber tanta tranquilidad en tu cuerpo, que todo se armoniza, tus hormonas, tus células y todo, muchas cosas favorecen a tu cuerpo, a tu salud, a tu mente, a tu salud física, espiritual y mental, mis amados. Entonces, hoy quiero que nos quede muy claro, pues, los beneficios que tener la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y que hay beneficios para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra tranquilidad. Y que tú y yo, una de las cosas que me gustaría que quedara en tu corazón, como dentro de la lista de tus propósitos, mis amados, es que conozcas al Espíritu Santo. Si tú no lo conoces, o si tú lo conoces, pero de pronto lo ignoras, o sin darte cuenta, pues te afanas y pues se te olvida el Espíritu Santo de Dios, amados, pues es necesario que en nuestro mayor propósito de este 2026 sea conocer principalmente al Espíritu Santo de Dios, que lo necesitamos. Tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ese Espíritu Santo porque nuestras vidas tienen que cambiar totalmente a un entorno más espiritual. Y cuando digo a un entorno espiritual, no quiere decir, mis amados hermanos míos, que vamos a hacer puro estar orando, ¿verdad? No, que esa espiritualidad, ese espíritu de Dios, pues se manifieste en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de accionar, en nuestra forma de tratar a los demás, que se refleje el amor de Dios, que se refleje la misericordia del Señor, que se refleje la presencia de Dios en nuestras vidas. Que demos ese testimonio que debemos de dar como hijos de Dios, ese testimonio que debemos de dar como aquellos hombres o mujeres que hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo del Señor. Entonces, mis amados hermanos, pues hay que tener ese propósito. Yo te puedo compartir el propósito del 2026, es de que siempre vaya de la mano del Espíritu Santo, que nunca jamás se me olvide por un instante que el Espíritu Santo de Dios está en mí y que debo de cuidarlo, que no debo de constrictarlo, que debo de estar lo más apegada a Él todo el tiempo. Entonces, uno de mis propósitos para este año, y amarlo como Él se merece y darle ese lugar que le corresponde. Entonces, no sé cuál sea tu propósito, pero si tú no conoces al Espíritu Santo de Dios, te pido que dentro de tus propósitos de este 2026 sea conocer al Espíritu Santo de Dios. Y si ya lo conoces la palabra, entonces que sea tu propósito, que sea tu mejor amigo, que no te separes de Él, amado, porque Él nunca se separa de nosotros. Nosotros somos lo que lo ignoramos, lo que lo apartamos, y a veces nos apartamos tan feo de Él por medio del pecado. Así que, amados, tenemos que buscar la manera que tú y yo nos guardemos para que la presencia del Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder y con gloria. Y realmente estas palabras sean inmensamente, ahora sí que así como son, que el poder del Señor y su gloria nos acompañe cada día, porque es indiscutible que el poder y la gloria de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús, nos van a acompañar mientras el Espíritu Santo de Dios nos acompañe. Así que, mis amados, sea nuestro propósito de este próximo año. Y vamos a revisar Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amados hermanos míos, o sea, tener una comunión con el Espíritu Santo va más allá.
va más allá de lo natural. O sea, tu vida cambia, tu vida ya no es nada más de que el trabajo, la casa y todo eso, no, ya hay un sentir, una necesidad de ti mismo, de tu espíritu, de tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque Dios empieza a hablar a tu vida. Empieza a hablar a tu vida, a guiarte. Y te tengo muchos testimonios de cuáles contar y compartirte. Uno de ellos, o sea, de que el Espíritu Santo de Dios te empieza a incluso avisar si hay algún peligro o si te tienes que cuidar o te hace sentir el peligro, ¿sí? En una ocasión, esto ya lo he comentado en otras veces, una vez me estacioné aquí en Comalcalco, en una esquina, no recuerdo muy bien cómo se llama esa calle, pero era en una esquina, y entonces no me quedé tan fuera de la esquina, y estaba yo inquieta, muy inquieta, antes de bajarme de mi vehículo, y iba yo a cruzar la calle, no recuerdo qué era lo que iba yo a hacer, pero a donde iba yo era cruzando la calle. Entonces dejé mi vehículo y cuando antes de bajarme de mi vehículo empecé a sentir eso, como que algo no estaba bien. Y yo decía, ¿será que es que me estacioné mal o estoy mal? Y empecé a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Señor, ¿qué será que es que a lo mejor me van a infraccionar o algo, no? Pero dije, no, pues ¿por qué? Pues si estoy bien, no estoy muy fuera de la esquina y todo eso. Y bueno, para no hacer larga la historia, ¿qué pasó? Después, primero oré antes de bajarme porque sentía eso, que algo iba a pasar. Entonces, antes de bajarme, oré y pues le pedí, me puse en las manos del Señor. Y cuando yo me bajé del vehículo, me puse en la parte de la esquina de la parte trasera del vehículo para poder cruzar la calle. Entonces, como estaba en una esquina, entonces, amados, venía un carro y venía una moto. Entonces, el de la moto, no sé quién tendría la culpa, pero el chiste que se encontraron tanto la moto como el carro al mismo tiempo, y entonces el del carro le dio un golpe al de la moto y lo aventó directo como flecha hacia donde estaba yo. Miren, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes me lo van a creer o no me lo van a creer, pero bueno, no importa si no lo creen. Pero yo les voy a decir una cosa, yo inmediatamente, mira, yo sentí como que algo cambió en la atmósfera, algo cambió. Yo te puedo decir, no sé, un campo invisible, no sé qué pasó, pero yo sentí algo en ese momento. ¿Y qué pasó? La moto quedó quizá como a unos 10 centímetros de mi pie. Y venía como una flecha, o sea, como si algo lo hubiese detenido totalmente. Amados, eso fue algo que, mira, yo nada más, o sea, no, lo único que sentí en ese momento, diría así, ¿verdad? O sea, el susto, la impresión. Pero lo sorprendente de todo fue cómo la intervención del Señor, porque ahí no hay duda, a mí no me cabe duda que fue el Espíritu Santo de Dios, que ya me lo había hecho sentir dentro de mi vehículo. Que algo iba a pasar, y por eso me hizo ponerme en las manos de Dios, porque es importante, porque aunque vaya el Espíritu Santo de Dios con nosotros, tú y yo nunca jamás nos debemos de olvidar que su presencia va con nosotros y ponernos en sus manos a donde quiera que vayamos, si salimos de la casa, si salimos de algún lugar, si entramos a algún lugar desconocido. Tú y yo siempre nos debemos de poner en las manos de Dios. Y yo me había puesto en las manos de Dios. Y literalmente las manos de Dios se metieron en ese instante. Mira, si ese hombre me hubiese llegado a la velocidad que iba, si no lo hubiese detenido Dios con su fuerza, con su poder, con su intervención, mis amados hermanos míos, pues me hubiera fracturado las piernas con el golpe que me iba a dar. Obviamente me iba a fracturar. Pero
Ahí es lo que yo te digo, amados. Tener la presencia del Señor, buscarla, anhelarla, es estar siempre protegida por el Señor. Yo sé, hoy en día yo sé que Dios está conmigo. Muchas personas de pronto me dicen, ay doctora, siempre, a veces anda usted sola. Y una vez me acuerdo, ay, anda usted solita y anda acá por acá en estos lugares peligrosos. Y entonces yo siempre les digo, no ando sola, ando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y un ejército de ángeles que nos acompaña. Amados, y es que literalmente lo dice la palabra. La palabra nos dice que en el Salmo 91, amados, que caerán 1000 y 10,000 a nuestro lado, pero a nosotros no nos tocarán. Y es una promesa de parte de Dios, que siempre el Espíritu Santo de Dios te lo recuerda, ¿no? Recuerda, nada te tocará. Caerán 1000 y 10,000 a tu lado, y a ti nada te va a tocar. Si tú y yo somos esos portadores del Espíritu Santo de Dios, el Señor siempre nos va a estar cuidando, siempre nos va a estar alertando, siempre nos va a estar protegiendo, siempre nos va a avisar. Eso lo dice la palabra. ¿Cuántas veces al rey David el Señor le avisaba por medio de sus profetas? Amado, le avisaba, usaba quien fuera y le avisaba, mira, no te vayas por este camino, vete por el otro, porque si no, te van allá te van a atrapar. Y entonces el Señor siempre andaba avisándole al rey David por dónde no tenía que andar, por dónde se tenía que ir. Así, de esa misma manera, amados, dice la palabra que Dios no tiene preferencia de nada ni de nadie. A todos nos ama por igual. Yo quisiera decir, ay, Dios me ama más a mí, pero no puedo decir eso porque no es cierto. Dios nos ama a todos por igual. La diferencia es cuánto tú y yo le buscamos. Hay gente que vive cosas extraordinarias, vive cosas maravillosas, sobrenaturales. Pero ¿por qué a esas personas les pasa cosas increíbles y maravillosas? Porque obviamente esas personas oran más que nosotros, ayunan más que nosotros, están en ese contacto y en esa comunión con el Espíritu Santo, o buscan más de la presencia de Dios, hablan más con Dios. Claro que tiene esa comunión con el Señor, y esa comunión es la que tú y yo debemos de anhelar. En este 2026 tú y yo debemos de anhelar más de esa comunión, más que querer esto y el otro. Recuerda lo que nos dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, vivamos la palabra de Dios. Esa es la justicia de la que dice que busquemos. Busquemos la justicia practicando y viviendo y poniendo por obra su palabra. Y de esa manera, mis amados, dice que vendrán las añadidurías. Vendrán añadidurías. O sea, ya nosotros no tenemos nada que preocuparnos. Ese versículo nos deja muy en claro que si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y obramos y vivimos en justicia, ¿qué va a pasar? Van a venir las añadidurías que nos ofrece la palabra. A unos versículos antes de unos versículos mucho antes de esto, nos habla cuáles son esas añadidurías, que no nos va a faltar la comida, que no nos va a faltar la bebida, que nos va a faltar el vestir, no nos va a faltar eso, que vamos a tener comida, bebida y el vestir. No nos va a faltar, que eso es lo que necesitamos en esta tierra, porque lo que tú y yo no nos debemos de atesorar tanto en las cosas materiales, que lo que nosotros debemos de atesorar más son las cosas espirituales. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y de las cosas espirituales, obviamente, a Dios, porque tanto hay cosas espirituales buenas, que es obviamente nuestro Señor, que también hay cosas malas, hay cosas espirituales de las cuales tú y yo no debemos de andar buscando e invocando y cosas así, ¿no? Entonces, mis amados, tú y yo a quien debemos de buscar en espíritu y en verdad es a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial, a su Espíritu Santo. Y entonces, la comunión con el Espíritu Santo va a abrir unas puertas increíbles y maravillosas.
de oportunidades, es de que tú hables con Dios y que de pronto tú le pongas el saber, aunque Él ya todo lo sabe, pero que tú le compartas todos los sueños, todos tus anhelos, todas las cosas que tú tengas en tu corazón y tú lo anheles amados hermanos míos, dice la palabra que los anhelos de tu corazón el Señor va a conceder. Pero ¿cuándo es que va a conceder esos anhelos del corazón el Señor? Pues en alguien que está esforzándose cada día por agradarle. Porque tú no le vas a dar un premio a un hijo que se porta mal, ¿no? Me imagino que de todos, que los que me están escuchando tienen hijos y que bueno, hay hijos que se portan súper bien y hay hijos que no son desobedientes. Y entonces tú tratas que ese hijo que se porta bien, que te hace caso, pues que tú lo ves que ahora sí que es luchón, trabajador, que se esfuerza, que es bueno, ay no, que es tu orgullo, que te sientes muy bien de ese hijo, pues tú tratas de darle, de complacerlo, ¿verdad? De pronto esos hijos tienen algún sueño, algún anhelo, y si está en tus manos poder ayudarlos, pues tú haces lo posible por ayudarlos. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Pero aquí la diferencia es que nuestro Padre Celestial no tiene nada imposible. A nosotros de pronto, ¿verdad? Hay cosas que quisiéramos hacer por nuestros hijos, pero pues a veces no podemos por ciertas circunstancias, por lo que sea, económica o de fuerza o de contactos o no sé, que no podemos solucionar. Y que aunque quisiéramos nosotros darle a nuestros hijos, pues hay cosas que no nos impiden hacerlo. Pero para nuestro Dios nada es imposible. Y entonces habrá cosas que tú anheles, pero sé ese hijo que Dios se merece tener. Así que, amados hermanos míos, la comunión con el Espíritu Santo te trae esas cosas muy hermosas. Yo te voy a decir y te tengo pues una de las cosas que a mí me ha pasado y te lo doy como te comparto este testimonio. Y como diría un pastor que una vez estaba predicando, yo me pongo como corderito al asadero. ¿Por qué? Porque son cosas que te estoy hablando no porque las crea que así va a ser, no, son cosas que lo dice la palabra y que se cumplen en nuestras vidas. Yo lo he vivido y te comparto esto, te doy como testimonio, te digo, es que es real porque a mí, en mi persona, en mi vida me ha pasado. Yo he visto que esta palabra se cumple en realidad y que la comunión con el Espíritu Santo trae muchas cosas increíbles y maravillosas a tu vida. Eso no quiere decir, porque mucha gente de pronto confunde eso. Hay gente que piensa que si ya buscas a Cristo, todas las cosas te van a salir bien. Eso es mentira. O sea, no quiere decir, amados, que ya te vas a volver rica, que no vas a tener problemas, que no te eso. Claro que no es eso. Cristo vivió en persecución y nos dice la palabra que vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. El ser cristianos o ser seguidores de Cristo o ser hijos de Dios en esta tierra, amados hermanos míos, pues no va a ser del agrado del diablo en esta tierra, que es el dueño de esta tierra, sí, el que es el que está como se siente el rey de esta tierra. Pues obviamente no va a ser de su agrado y siempre va a estar atacando a los hijos de Dios, siempre va a estar buscando la manera de que nosotros nos desanimemos y nos apartemos de la palabra, nos apartemos de los caminos de Dios, que no tengamos una comunión con el Espíritu Santo, porque a Él no le conviene que tú y yo tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y entonces van a pasar cosas en nuestras vidas, pero tú y yo como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de eso. O sea, tú y yo tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra y entonces entender la palabra. La palabra nos enseña que en medio de toda aflicción, de todas circunstancias, que no temamos, que guardemos esa calma y esa confianza en el Señor. Hoy platicaba con con un familiar de una paciente mía y me dice, pero cuesta trabajo. Pero
es lo mejor que nos conviene, confiar totalmente en Dios, dejar y reposar todas nuestras cargas en Jesús, como lo dice la misma palabra y como Él lo dijo hace más de 2000 años, traerá a mí todas sus cargas y Él nos hará descansar. Y es lo mejor que tú y yo podemos. Pero ¿cuándo vamos a poder descansar? Si tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Si no, pues obviamente no va a pasar nada. Y bueno, les iba yo a contar que hablando de los anhelos del corazón, una de las cosas increíbles que tienes, que cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos míos, hay cosas que tu corazón van a anhelar, aunque no se las pidas a papá, así ciertamente, que digas, ay papá, papito Dios, yo te pido esto y el otro, porque ese es un anhelo de mi corazón, aunque no se lo pidas, pero si hay ese anhelo en tu corazón, y tú eres un hombre, una mujer, que tú deseas de estar con el Señor, y deseas conocerle más y deseas que cada día se manifieste en tu vida y buscas de su rostro, que oras, que ayunas, que haces, que estudias la palabra, que compartes el evangelio, que haces muchas cosas para agradar al Señor, sobre todo en tu persona, como persona, dando lo más que pueda como testimonio de la palabra. Mis amados, ten por seguro que el Señor, hay anhelos de tu corazón que los va a conceder, y lo dice la palabra. Y déjame decirte una cosa, mira, yo no me considero una persona con todos esos atributos que te acabo de decir, pero lo único que sí puedo decirte es que amo mucho al Señor. Hago mi mayor esfuerzo, pero todavía me falta muchísimo, muchísimo por hacer y cambiar. Muchísimo, mis amados. Pero sin embargo, en ese esfuerzo que Dios ve, que haces todo el tiempo, Dios lo apremia. Y entonces te tengo mi testimonio. Hace muchos años, no recuerdo cuántos años en total, pero hace muchos años, yo fui a un congreso a la ciudad de Durango, y entonces fue mi primer congreso internacional y me fui. Y entonces en ese congreso internacional, de heridas, por cierto, en ese congreso yo decía, ¿qué se sentirá? Estaba yo en una ponencia. Y entonces yo empecé a ver al ponente, a explicar todo su trabajo, todo lo que estaba haciendo y todo eso. Y entonces de pronto surgió un anhelo en mi corazón, y un anhelo fue, ¿qué se sentirá estar del otro lado? Decía yo, estar ahí como ponente, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá estar enseñando lo que tu trabajo, explicándole a muchas personas de diferentes naciones del mundo lo que tú haces en tu trabajo y qué se sentirá, ¿no? Entonces nació como que ese anhelo, sin embargo ahí se quedó, porque de pronto tú dices, bueno, hay cosas imposibles que podamos lograr, pero déjame decirte que para Dios no hay imposibles. Y entonces, amados hermanos, también estaba en ese tiempo, estaba yo buscando más el rostro de Dios, buscando más del Señor, hablando más con Él, buscando en oración. No ayunaba tanto, ni oraba tanto, pero sí trataba de platicar más con Dios. Entonces, mis amados, ¿qué creen que pasó? Al año siguiente, mis amados, al año siguiente estaba yo como ponente a nivel internacional. Y eso fue una cosa tremenda, de verdad. Supe que es estar del otro lado y estar delante de muchísima gente, de muchas naciones del mundo, platicando de tu trabajo, compartiendo
humildemente tus conocimientos. Y fue algo grandioso y maravilloso que lo guardaré para el resto de mi vida profesional. Fue un regalo de papá Dios. Fue algo muy hermoso que Dios complació y fue un anhelo de mi corazón y fue de un año para el otro. O sea, ese año fui y los congresos internacionales son cada año. Entonces yo lo decía en un año y al siguiente año ya yo era ponente a nivel internacional. Y fue algo que yo digo, wow, fue maravilloso. Pero esto hace la comunión con el Espíritu Santo. Además, y te estoy diciendo que apenas empezaba a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios que ahí estaba, pues vio, quizá, no sé, vio en mis ojitos, ¿verdad? Como que el deseo, ay, así como los niños cuando quieren algo y de pronto nosotros como papá le decimos, ay, Dios, ve mi muchachito quiere esto, yo se lo voy a comprar, yo se lo voy a dar. Yo siento que así ha de haber dicho el Espíritu Santo de Dios o Papito Dios, ha de haber dicho, ay, Dios, mi niña, vamos a hacerlo, si no nos cuesta nada, ¿no? Entonces, para él que nada es imposible, pues hizo algo maravilloso, mis amados, que ese es un lugar que muchos quisieran poder tener la oportunidad de lograr compartir de su trabajo y de toda su trayectoria y todo eso, y pues que no a todos se les da. Entonces, mis amados, pues fue un privilegio tremendo. Entonces, esas son cosas que yo te puedo contar y cosas extraordinarias, quizás a veces son detalles, pero día a día el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en tu vida. O sea, el Espíritu Santo de Dios va a hacer cosas increíbles y maravillosas. Hasta detalles. Algo maravilloso de Dios es que tiene detalles contigo increíbles, de verdad, increíbles. O sea, son detalles maravillosos. Nuestro Padre Celestial es tan detallista, que hasta en lo mínimo ahí está el Señor, complaciéndote. Es tan hermoso nuestro Dios. Nada más que a veces, mis amados, nosotros no nos damos cuenta de eso. Cuando tú no estás en esa sintonía de decir, el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, yo lo anhelo, yo lo busco, yo me esfuerzo porque el Espíritu Santo de Dios, o de conservar esa comunión. Obviamente pues no tienes ese sentir y no percibes lo que el Espíritu de Dios hace en tu vida cada día. Pero empieza a tenerlo, mis amados, vas a ver que vas a disfrutar este año 2026, vas a disfrutar cada día de tu vida. Van a haber momentos difíciles, sí, lo van a ver, pero vas a sentir donde el Espíritu Santo de Dios te va a decir, hey, tranquilo, tranquila, recuerda que aquí estoy, que papá está contigo, que aquí está. Así que, amados, es una gran diferencia. Sentir a alguien todos los días, todo el día, que te esté diciendo, tú puedes, échale ganas, mira, no te dejes, eso que dijeron de ti no es cierto, no te lo creas, mira, adelante, sigue, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres la niña de mis ojos, tú eres esto, tú eres el otro. O sea, alguien echándote porra todo el día, todos los días. Así es el Espíritu Santo de Dios, pero también te regaña, también te llama la atención. No creas que el Espíritu Santo nada más te aplaude, no, el Espíritu Santo también te reprende, porque dice que también, mis amados, nos va a hacer ver nuestros errores. Déjame decirte que a mí me has hecho ver mis errores muchísimas veces. Muchas veces de pronto me he comportado de la manera incorrecta, porque así como también te puedo decir, ay, me esfuerzo y todo eso, también te puedo decir que también me he equivocado, he cometido errores, he fallado, soy un ser humano como tú, y que de pronto vamos a cometer errores y de pronto el Espíritu Santo de Dios te va a decir, ey, eso no está correcto, eso que hiciste no está bien. A mí el Espíritu Santo de Dios me ha mandado, vete, me regresa y pides perdón. Y yo digo, ay, no puedo hacer eso. Sí, regrese y pide perdón. Y entonces tengo que regresar y pedir perdón. Amados, ahorita trato de aguantarme el enojo, todo. ¿Por qué? Porque es feo irte a reconocer que
que has cometido errores o fallado, pues es feo. Entonces, más vale mejor no cometerlos. Tratar de hacer todo lo posible para no cometerlo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios te va a ir diciendo todo eso. Todo te va a animar, te va a ayudar a esforzarte, te va a quitar ese miedo que puedas sentir. Amados hermanos míos, aquellos que no tienen comunión con el Espíritu Santo, tienen miedo a la muerte, tienen miedo al morir. Amados, aquellos que no conocen de Dios, tienen miedo a la muerte. Yo conozco ciertas personas que yo me admiré en el tiempo de COVID. Le tenían un miedo a la muerte, que se encuevaron, diría así, se metieron en una cueva y ya nadie los sacó de ahí. Y eso no debió de haber sido así, porque ¿dónde estaba nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Hay que tener prudencia, claro, pues usar las medidas preventivas, lavarse las manos, tener cubreboca, protegernos, no hacer tanto contacto, esto es. Pero que el miedo no nos matara, o sea, porque ahí, o sea, entonces, ¿dónde está nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? Algo que yo te puedo decir es que te quite ese miedo, porque una de las cosas que vas a entender y comprender es que nadie nos vamos antes ni después hasta que Dios así lo haya decidido. O sea que tú y yo, o sea, no sabemos ni el día ni la hora. Así que, amados hermanos míos, el día que nos moramos es porque ya Dios así lo decidió. Hasta ahí era nuestra raya y punto. No le podemos agregar ni un día más ni un día menos. Y el único que puede aumentarnos más tiempo es el Señor. Pero yo te digo una cosa, desde que leí la historia del rey Ezequías, se me quitaron las ganas de pedirle al Señor un día más. ¿Por qué? Te invito a que leas esa historia, ¿sí? Porque nos enseña mucho que tenemos que respetar mucho la voluntad de Dios, porque el Señor sabe todo lo que va a pasar en nuestras vidas y sabe que hasta qué día nos conviene estar en esta tierra, para que sobre todo para que no perdamos la oportunidad maravillosa de ser salvos, ¿sí? Entonces, el Señor muchas veces va a quitar a personas de este lugar, de esta tierra, por el único hecho de que Él sabe que pueden perder su salvación si siguen estando en esta tierra. Y Dios, en su gran amor y misericordia por su pueblo, por cada uno de nosotros, a veces nos quita porque es necesario para ser salvos, ¿sí? De pronto dices tú, bueno, porque aquella persona tan buena, aquella persona esto, aquella persona el otro se fue, o tan joven, porque Dios sabe, Dios no se equivoca. A lo mejor esa persona más adelante se iba a perder o iba a perder los caminos del Señor o iba a perder. Aquí no se trata de perder el cuerpo total se va a perder algún día, va a regresar al polvo, pero lo que te trata el Señor o lo que es su misión es salvarnos, es que tú y yo no nos perdamos nuestro espíritu, nuestra alma, amados hermanos míos. Y bueno, vamos a seguir en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como se conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados hermanos, nosotros a veces no sabemos orar. No sabemos pedir, pedimos atravesado al Señor. A veces pedimos lo que no deberíamos de pedir y pues como ya lo pedimos, así nos lo da el Señor, porque así lo pedimos. Amados, tú y yo tenemos que pedirle la sabiduría al Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante tener la comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a orar de la forma correcta, de la forma en la que debemos de orar. Entonces, Él nos ayuda. Un minuto nada más, Dios Padre. Así que, amados hermanos míos, la comunión con el Espíritu Santo es algo que necesitamos todos. Yo te invito que uno de los propósitos que enlistes sea conocer al Espíritu Santo,
o si ya lo conoces, que este año sea más tu estrecha relación, que tu comunión con Él sea perfecta, sea armonioso, sea lo más maravilloso que pueda pasarte en este 2026, que sea así tomado de la mano de Él, así, amados. Así que, bueno, ya llegó al final y se me fue súper rapidísimo, no sé a ti, pero a mí se me fue rápido. Y nos vemos el próximo año. Sí, ¿verdad? El próximo año nos va a tocar ya. Porque ya la próxima semana ya estamos en 2026. Y este programa lo vamos a tener otra vez dentro de 15 días. Así que me despido de ustedes y que tengan un feliz año nuevo. Sobre todo en la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga. Pueden sonar. Casa de amor, casa de fe. Aquí Jesús te restaura otra vez. Las cadenas caen al suelo, se rompen con su fuego. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón. Cristo Jesús es la razón de esta nueva canción. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón. Cristo Jesús es la razón de esta nueva canción. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación, plataforma apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.